El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de los falsos maestros y falsos pastores y la profunda y urgente necesidad de que cada creyente ejerza un discernimiento espiritual. En el Sermón del Monte, el Señor les advirtió a sus oyentes: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El apóstol Pablo se hizo eco de esas palabras en su discurso a los ancianos de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Del mismo modo, Pedro exhortó a sus lectores a estar en guardia contra los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y el error en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Los falsos maestros representan una grave amenaza para la salud y la unidad de la iglesia desde el principio. Tendemos a pensar en la iglesia primitiva como pura e inmaculada, pero la herejía comenzó a infestarla desde su nacimiento. La amenaza de la falsa doctrina era un tema constante en la enseñanza apostólica. Jesús mismo les dio instrucciones a los creyentes para que tuvieran especial cuidado en la evaluación de cualquier mensaje espiritual o cualquier mensajero autoproclamado que dijera hablar en nombre de Dios. Hablando sobre los falsos profetas, Jesús les dijo a la multitud en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Las cartas de Segunda de Pedro y Judas delinean cuáles son esos frutos, que incluyen, por supuesto, el amor al dinero, el pecado sexual, la arrogancia, la hipocresía y la teología aberrante. En el contexto de la evaluación de los mensajes que pretenden ser proféticos, Pablo les indicó a los tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Las doctrinas novedosas, la autopromoción ostentosa y los reclamos de una nueva revelación de Dios, todo esto muy característico en el movimiento carismático, son las señales particulares de un falso maestro y de un falso movimiento. La afirmación de que una nueva enseñanza proviene de Dios resulta esencial para el éxito de cualquier herético. Por lo tanto, es igual de esencial que el verdadero cristiano ejerza el discernimiento bíblico en el reconocimiento de la mentira. Si los cristianos fallan en este sentido, demuestran el peligro de su inmadurez, permitiéndose ser como niños, llevados por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero bueno fuera que ahora estuviéramos hablando de niños cristianos o de niñitos cristianos. El problema es que estamos hablando de gente que llena a multitudes las iglesias y estas mismas gentes no son salvas. ¿Cómo lo sé? Porque tú puedes ver la cantidad de herejías, de pensamientos erróneos y de maldades que se populan hoy en las redes sociales y todo lo que se plasma. La mayoría de la gente que se dice cristiana en las redes sociales está lejos, muy lejos de ser auténticos cristianos. En 1 de Juan 4:1-8, el apóstol delineó una estrategia mediante la cual los creyentes pueden convertirse en expertos en lo que concierne a diferenciar entre la verdadera y genuina obra del Espíritu Santo y los ministerios engañosos de los falsos profetas que hoy populan como manzanas. Aunque fueron escritos en el primer siglo, los principios presentados en estos versículos son atemporales. Resultan pertinentes en especial en un momento en que muchos de los llamados líderes cristianos modernos y los medios de comunicación religiosos son felices al mezclar la verdad con errores de todo tipo y venderlo como palabra de Dios. Ahí está la clave. Te venden un falso evangelio, te venden un evangelio diluido para obtener inmensas riquezas. El capítulo comienza con estas palabras: amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 de Juan 4:1. La palabra griega traducida probar se utilizaba en la antigüedad para referirse al proceso metalúrgico de cualquier mineral a fin de determinar su pureza y valor. Los metales preciosos se probaban en un crisol u horno, sometiéndolos a un calor intenso que revelaría y quemaría la escoria sin valor y las impurezas que podrían estar mezcladas con el metal. De manera similar, los creyentes están continuamente probando los espíritus, evaluando a los ministros, sus mensajes y los principios que animan a cada enseñanza para discernir entre lo que es verdaderamente valioso y lo que es falso. En los versículos 2-8, Juan continúa su consejo de probar los espíritus con un esquema de 5 puntos para evaluar la verdadera naturaleza de cualquier enseñanza. Más de 1600 años después de que el apóstol Juan muriera, Jonathan Edwards estudió este pasaje y aplicó sus principios al gran despertar. Como hemos visto, él no defendió el avivamiento de Norteamérica basado en su popularidad o por el entusiasmo emocional que produjo. Más bien, permitió que la prueba de las escrituras determinara la respuesta adecuada a los fenómenos espirituales de su tiempo. Al igual que Edwards, los creyentes de hoy no tienen más que una norma segura para evaluar las experiencias espirituales contemporáneas. Incluso los reclamos y prácticas del movimiento carismático moderno, del movimiento pentecostal y del movimiento ecuménico. Nos enfrentamos
a tres grandes movimientos que han erosionado y distorsionado profundamente el evangelio histórico. Solo aquellos que son capaces de soportar el escrutinio de las escrituras puede ser aceptado, mientras que lo que no cumple con ese parámetro debe ser confrontado y rechazado. El deber de cada pastor y maestro, así como la responsabilidad de cada verdadero creyente, no implica nada menos que eso. Vuelvo a repetir por enésima vez, es tiempo que gritemos, valga la redundancia, el grito de la reforma protestante. Solo escritura. Es verdad que los reformadores no fueron perfectos. Es verdad que muchas cosas de la reforma quedaron sin concluir. Es verdad que muchas cosas de la reforma no se hizo en el apego en que el tiempo lo ameritaba. Pero lo esencial de la reforma, pero el brillo de la reforma, pero la liberación de la reforma, pero la gloria de la reforma no puede ser eclipsada porque vino acompañada de su gran lema, solo escritura. Y solo la escritura, el brillo, su poder, su fuerza, que viene acompañada por el poder del Espíritu Santo, porque es voz de Dios, puede libertar a cualquier hombre de las tinieblas o a cualquier hombre del dolor o de la tragedia, cualquiera que sea. Urge una reforma que más adelante yo estaré postulando, pero por lo pronto el principio fundamental es retornemos urgentemente a la escritura. Así que en este vídeo voy a dar algunas pruebas acerca del discernimiento de espíritus y saber si es el Espíritu Santo el que dicta esas experiencias y esas doctrinas o es otro espíritu. Si corresponde a la voz del Nuevo Testamento o corresponde a la falsa voz profética que hoy tanto se predica en miles de iglesias. Esto no es asunto de juego. Estamos en un derive, en un declive, en una línea delgada, en una lucha intensa entre la apostasía y el verdadero cristianismo. Existen, en la gracia de Dios, miles de canales y cientos de páginas en las redes sociales que están luchando, minando, frenando las herejías de los nuevos movimientos carismáticos. De hecho, la gran cantidad de videos que tengo ya ahora en el Espíritu Santo es precisamente para frenar la ola de herejías que se han venido postulando en contra del Espíritu Santo. Así que vamos a ver sin más la primera prueba acerca de cualquier movimiento, si es o no del Espíritu Santo. Primera prueba, la predicación, el mensaje, la experiencia, cualquiera que sea, exalta al verdadero Cristo. Cuando Jonathan Edwards estudió la primera carta de Juan, identificó la verdad inicial de primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 y 3, a saber, que una verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo. A diferencia de los falsos profetas, los que están verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo le dan énfasis principal a la persona y a la obra del Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu Santo se enfoca en el Salvador, señalando hacia Él de una manera precisa, preeminente y que lo exalta. Los falsos maestros, por el contrario, disminuyen y distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Una de las grandes herejías populares en la época de Juan atacaba la doctrina bíblica de la encarnación de Cristo, al negar que Jesús poseyera un cuerpo humano físico. Esa noción equivocada, conocida como docetismo, de la palabra griega apariencia, enseñaba que el cuerpo del Señor no era más que una ilusión. Aunque esto puede sonar extraño a los oídos modernos, se difundió en cierto momento cuando la generalizada filosofía griega afirmó que el universo material era malo y todas las realidades espirituales eran buenas. Por lo tanto, de acuerdo con el docetismo, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo real o habría sido manchado por el mal. Las enseñanzas del docetismo se acompañaban y se acomodaban perfectamente al dualismo griego, pero estaban en completo desacuerdo con la verdad bíblica acerca de Cristo y su evangelio. Reconociendo el peligro del docetismo, el apóstol Juan expuso lo que realmente era un engaño satánico. Él escribió: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos 2 y 3. El punto del apóstol es inconfundible. Si alguien predica una versión falsa de Jesucristo, como la que se encuentra en el docetismo y otras tantas, esa persona se revela como un falso profeta, cuyo ministerio no proviene de Dios. A partir de este pasaje, Jonathan Edwards expresó el principio más amplio, es decir, que una verdadera obra del Espíritu Santo guía siempre y necesariamente a las personas a la verdad sobre el Señor Jesucristo revelado en las Escrituras. Comentando estos versículos, Edwards escribió: cuando es el Espíritu Santo quien está obrando en el pueblo, se observa de una manera tal que se eleva entre las personas la estima de ese Jesús que nació de la Virgen y que fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Y parece confirmarse y establecerse aún más en sus mentes la verdad que el Evangelio declara acerca de que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Esta es una señal segura de que ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Por el contrario, aquellos ministerios que disfrazan, que distraen a la gente de Cristo o distorsionan la verdad del Evangelio y su naturaleza, o tratan de disminuir su gloria, ciertamente no están facultados ni guiados, mucho menos inspirados por el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, el diablo busca torcer, confundir y ocultar la verdad acerca del Señor Jesús. Quiere alejar la atención de las personas del Salvador por cualquier medio posible. Una verdadera obra del Espíritu Santo hace exactamente lo contrario. Apunta hacia el Cristo bíblico y afirma la verdad única e inalterable de su Evangelio. La gloriosa prioridad del Espíritu Santo es guiar a las personas hacia el Señor Jesucristo. Como Jesús les dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
La obra del Espíritu siempre está enfocada en el Salvador. Y cualquier ministerio, profeta, apóstol, líder o movimiento al que Él le dé el poder para compartir la claridad y prioridad del Evangelio en Cristo, ese es de Dios. Siempre exaltando a Cristo, siempre ensalzando al Salvador a la luz de la revelación de la Escritura. En contraste con todo esto, el énfasis en la persona y la obra de Cristo no es la característica definitoria del movimiento carismático, en el que en cambio ha tomado lugar una fijación intensa de una caricatura de la bendición y dones del Espíritu Santo. Autores carismáticos que son miles, pero por ejemplo, Jan Dayford y David Moore afirman en el popurrí pentecostal solo una cosa es la misma para todos: la pasión que tienen por experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Este es el denominador común. Tal énfasis en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es lo que define en el siglo carismático. Fin de la cita. Irónicamente, ellos celebran una prioridad inadecuada con el pretexto de honrar al Espíritu Santo. Los carismáticos por lo general ignoran el verdadero propósito del ministerio del Espíritu, el cual es llamar la atención de todos hacia el Señor Jesucristo. El deseo del Espíritu Santo es que nos centremos en Jesucristo, no en Él mismo. Ese es el ministerio principal del Espíritu. Él nos está señalando a Jesús, llevándonos a Cristo con mayor claridad. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un fin en sí mismo, entonces hemos malentendido, distorsionado y profanado su ministerio. Dentro de los círculos carismáticos, enfoque adecuado en Cristo está opacado por una preocupación por los presuntos dones espirituales y poderes sobrenaturales. Escuchen al típico carismático y usted podría pensar que la obra del Espíritu Santo es para manifestarse a sí mismo y llamar la atención a sus propios actos. En palabras de Kenneth D., un antiguo pentecostal, muchas iglesias carismáticas están centradas en el Espíritu en el lugar de Cristo. Al reflexionar sobre sus propias experiencias en el movimiento, con fenómenos tan raros, tan equívocos, tan extraños, tan fuera de lugar, tan distorsionados al malinterpretar y torcer la Biblia, como la marcha de Jericó, el hablar en lenguas, la guerra espiritual y ser derribados por el Espíritu y otras tantas cosas que hoy populan, es claro ver que esto no pertenece al Espíritu Santo, porque denigra, porque contradice la propia Escritura. O sea, no es un afán ciego, no es un afán tonto, no es un afán de contradecir solamente por contradecir el movimiento carismático o pentecostal, sino porque lleva en sus raíces y en el curso de la acción, en el fenómeno religioso de la actividad del Espíritu Santo, a profanarlo, a pisotearlo y a denigrarlo, contradiciendo obviamente la Sagrada Escritura. El pueblo evangélico, que muchas veces lo he dicho, ciego como está, sordo como está y mudo como está a la revelación de la Biblia, es fácil y es presa fácil de cualquier viento de doctrina o de cualquier apostolobo o de cualquier falso maestro o falso pastor que, hablando dulcemente, cautivan la conciencia y son arrasados al mismo infierno.
¿Por qué la gravedad de este asunto? Porque hay que recordar que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tocando todavía por encima el pecado del suicidio, que no voy a tocar ahorita este punto, y que tanto mal han comentado y mal han entendido en la red. Sin embargo, podría ser que en circunstancias muy especiales el suicidio pudiese tener perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. O sea que te espera una condenación eterna, una ruina eterna, un peligro eterno al difamar, al pisotear, al hablar y al decir cosas del Espíritu Santo que Él no ha dicho. De ahí la gravedad, insisto, de ahí lo peligroso, de ahí lo delicado que es hablar o no hablar o postular cosas que pisoteen la dignidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos maestros herejes, cuántos hechiceros disfrazados de pastores han cometido el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo? Tú lo puedes atestiguar de primera mano. Basta ver en YouTube los miles de videos que le atribuyen la obra del Espíritu Santo y te das cuenta que es una ridiculez. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle cosas que no dijo y asuntos que él no hizo. Así, en la premisa fundamental del movimiento carismático, el Espíritu Santo llama la atención a sí mismo y no a los hombres. Por lo tanto, es importante entender que los carismáticos desean centrar la atención en el Espíritu Santo, o al menos en la suplantación que ellos hacen de él. El libro de la herejía de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, todos sabemos ya a estas alturas que Benny Hinn es un payaso, es un defraudador, es un falso maestro, es un falso apóstol que solamente arma un trato en falsas sanidades y milagros, todo obviamente por el poder del dinero. Atrás de su falso ministerio está el dinero, que gana mucho y mucho dinero. Entonces hemos visto que su libro Buenos días Espíritu Santo es un libro que contradice totalmente la Escritura. Yo mismo he leído ese libro y he visto en sus páginas las blasfemias y las contradicciones que están escritas en contra de la propia Escritura. Recordemos que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, ni llama la atención a sí mismo. Más bien, desea glorificar al Hijo. Hay que leer con atención el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, porque ahí viene correctamente el ministerio y misión del Espíritu Santo. El famoso puritano Matthew Henry lo resumió así: el Espíritu Santo no vino para erigir un nuevo reino, sino para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo. Esto es una de las cosas más sorprendentes y notables sobre la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y disimularse. Él siempre está, por así decirlo, poniendo el foco en el Hijo. Y por eso es que se cree que que la mejor prueba de que hemos recibido al Espíritu Santo es preguntarnos: ¿qué es lo que pensamos del Hijo? ¿Qué sabemos sobre el Hijo eterno encarnado? ¿Es el Hijo real, Cristo, realmente Señor y Salvador en nuestras vidas? Esta es la obra del Espíritu. Él es glorificado indirectamente, porque siempre el Espíritu Santo está señalando al Hijo. Y por lo tanto, usted puede ver con cuánta facilidad se desvía del camino y llegan a ser herejes si no se concentran demasiado y de manera no bíblica en el Espíritu.
Muéstreme a alguien enfocado en la persona y la obra de Jesucristo, que nunca se cansa de aprender acerca de Él, piensa en Él y le exalta, que habla acerca de Él, por Él y a Él, emocionado y fascinado con sus perfecciones y bellezas, que busca de diferentes maneras servirle, exaltarle, amarle y obedecerle, que explora incansablemente formas de entregarse y ser usado por Él, creciendo en su carácter para ser más y más como Cristo. Y yo mostraré una persona que está llena del Espíritu Santo, que no tiene que recurrir a experiencias vanas, profanas, impías, pecaminosas, para adueñarse de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Basta con exaltar, con glorificar, con obedecer a Cristo en las Escrituras para ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es estar centrado en Cristo. El Espíritu Santo nos llama la atención sobre el Salvador. Este es su principal objetivo. Cualquier movimiento que disuada a sus seguidores de esta prioridad manifiesta el hecho de que no está facultado por el tercer miembro de la Trinidad. Cuando el Espíritu Santo nos llama la atención en cuanto al Señor Jesucristo, siempre presenta al Salvador de una manera que es bíblicamente correcta. Debido a que Él es el Espíritu de verdad, su testimonio sobre el Señor Jesucristo siempre concuerda con la verdad de la palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo mismo. Él fue quien dirigió a los profetas del Antiguo Testamento para que predijera la venida del Mesías, como el apóstol Pedro explicó en Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Señor Jesucristo es el tema de toda la Escritura. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que no tengan vida eterna. Y el Espíritu Santo siempre usa la palabra de Dios para señalarnos de manera directa la gloria de Jesucristo. Cualquier ministerio o mensaje que no presenta a Jesucristo de una manera bíblica precisa no es una verdadera obra del Espíritu Santo. Ese era el punto del apóstol Juan cuando denunció el falso Cristo del docetismo. Ahora tenemos miles de falsos cristos. Jonathan Edwards encontró una aplicación similar en Primera de Juan. Como señalé anteriormente, Edwards rechazó de manera enfática las versiones místicas y fantásticas de Cristo, tal como la luz interior de los cuáqueros. Tales imaginaciones no son el reflejo del verdadero Salvador. Cualquier movimiento que presenta una visión deformada de Jesucristo no constituye una verdadera obra del Espíritu Santo. Al contrario, se origina en el espíritu del anticristo. Repito, toda obra verdadera que no glorifica a Cristo no procede del Espíritu Santo, más bien procede del espíritu del anticristo. Entonces, toda la supuesta unción, toda la supuesta imposición de manos, todo el supuesto espíritu que se va delegando a través del pastor a los diferentes miembros de las iglesias, no es el Espíritu Santo. A mí me dejó muy conmovido uno de estos tantos shows cristianos de Benny Hinn, cuando invita a pasar
al frente a estos dos farsantes del Evangelio, aunque lo ha hecho con muchos, pero específicamente cuando pasaron al frente Guillermo Maldonado y Ana Maldonado, y supuestamente recibieron la unción directamente de Benny Hinn y recibieron la unción supuesta del Espíritu Santo, para después seguir promulgando y propagando todas esas herejías en sus iglesias a los cuales ellos son pastores. Entonces, la administración del Espíritu no fue el Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Ahí no está operando Dios, ahí no está operando la Biblia, ahí no está operando el poder santificador del Espíritu. Sin duda, nos estamos enfrentando a otro espíritu, nos estamos enfrentando a otro poder, nos estamos enfrentando a una fuerza oculta, misteriosa, negra y oscura. Nos estamos enfrentando sin lugar a dudas al mismo espíritu diabólico o al mismo espíritu de Satanás infiltrado en las iglesias con el maquillaje de cristiano. Con el simple hecho de ponerle Espíritu Santo, pastores, ministros, líderes y toda la gente que conforma las iglesias han tragado el cuento que todas las obras y manifestaciones son del Espíritu Santo. Y realmente hemos visto, porque las pruebas son abundantes, porque la evidencia es abrumadora, porque la Biblia no puede mentir, que todo esto es una falsedad. Miles, millones y millones de gente ciega dentro de los círculos carismáticos, evangélicos, sean católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, se han envuelto en este gran movimiento de horror y de error. Millones, billones, 10 a la 12, con 12 ceros para que lo entiendas bien. Billones de gente está envuelta en este tipo de fraude espiritual. Lo grave de todo esto, reitero, es que es la vida eterna, la condenación eterna, lo que se está jugando. Las historias sobre visiones de Jesucristo son comunes en los círculos carismáticos. Supuestamente se viste como bombero, con más de 300 metros de altura, aparece inesperadamente en el baño, danza encima de un vertedero de basura, se sienta en una silla de ruedas en una clínica de convalecientes, hace largas caminatas por la playa o aparece en cualquier número de formas excesivamente imaginativas. Sin embargo, estas experiencias imaginarias no pueden ser el Espíritu Santo, ya que distorsionan la representación bíblica de lo que es el Señor Jesús en realidad. Cuando el apóstol Juan tuvo una visión del Cristo resucitado, cayó al suelo como muerto. Compárese esto con las experiencias modernas, como la visión resaltada por un autor carismático y las diferencias que resultan notables. Visiones carismáticas van desde el sentimentalismo cursi hasta la fantasía extraña. Pueden ser populares en muchas iglesias, pero no tienen su origen en el Espíritu Santo. Ellas no representan al Señor Jesús con exactitud bíblica, ni lo exaltan con infinitamente nada glorioso. Por el contrario, una verdadera obra del Espíritu siempre hace las cosas que he estado mencionando. Para agravar el asunto, algunos maestros carismáticos, que son miles, defienden abiertamente herejías cristológicas grotescas, incluso blasfemias osadas, como la enseñanza de que Jesús no vino a la tierra como Dios en carne humana, negando que él alguna vez afirmara ser Dios, asegurando que asumió la naturaleza pecaminosa de Satanás en la cruz y alegando que Jesús murió espiritualmente en el infierno después de morir físicamente en la cruz. Esto también ya lo puse en internet
en 5 videos del gran libro Cristianismo en Crisis de Anne Frank. Qué bueno que por la gracia de Dios no se han censurado estos videos y no se han reclamado derechos de autor, porque realmente no es mío el video, es del autor Anne Frank. Pero el punto no es que yo busque mi gloria ni mi exaltación. El punto es que gracias a este editorial y al autor, ha permitido los derechos libres del libro para que la verdad siga siendo postulada. En esos videos que es del libro que acabo de mencionar, Cristianismo en Crisis, está explicado correctamente y claramente lo que apunta y el movimiento de la fe de estos falsos maestros. Por lo tanto, no me voy a detener en ese punto porque hay 5 largos videos explicados claramente acerca de esta situación. Pero en el conjunto global, las mismas herejías, las mismas profanaciones, los mismos errores, las mismas blasfemias, las mismas imaginaciones cursis y las mismas insanidades mentales se repiten en cualquier iglesia carismática, pretendiendo darle ese avivamiento espiritual que realmente no tienen. Como realmente no tienen el poder del Espíritu Santo, como realmente no tienen el poder de la Escritura, como realmente no conocen a Cristo ni al Evangelio, pues recurren a todo tipo de hechicerías, de mentiras, de mitos, de leyendas, de fantasías, de experiencias y cuantas charlatanerías se encuentran en el mercado negro de basura del diablo y lo incorporan a la iglesia. Deberíamos preguntarnos muy seriamente, si no existe un poquito de temor ante las cosas sagradas en algo tan espinoso y tan delicado como es la obra del Espíritu Santo. De tal forma, el Espíritu Santo guía a las personas a la verdad del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado y de justicia, de modo que los pecadores puedan creer en el Señor Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad histórica del Evangelio y capacita a los que predican el mensaje de salvación. Todo lo que socave el Evangelio y su mensaje no es una obra verdadera del Espíritu Santo. Por eso mi contradicción siempre opuesta, beligerante, de los falsos conciertos cristianos, porque no es una obra del Espíritu Santo, porque no es una obra de Dios, porque no es una obra de la Biblia, porque no es una obra ni histórica. Es un nuevo concepto moderno que se ha inventado para hacer de la discografía cristiana una verdadera industria, blasfemando, pisoteando, distorsionando la palabra de Dios. Es lo que menos importa. Aquí lo único rentable es vender y vender y vender y vender discos que representan miles y millones de dólares. Podemos ver el caso que yo siempre menciono por ser uno de los satánicos más encumbrados de Marcos Witt y Jesús Adrián Romero, como sus grandes discos se venden por millones. Y reconocemos que alguna de su música, pues es una música muy sentimental, que sí te atrae, que sí te atrapa y que dice ciertas verdades. Eso sería insano en negarlo. Pero en el fondo, como siempre, va escondida la hechicería, el satanismo, la detracción de la Biblia, la detracción de Cristo. La música cristiana no está diseñada para glorificar a Cristo, no está diseñada para exaltar a Cristo. Los falsos músicos, las falsas industrias, los cantantes, eso que quieren hacer creer. Porque eso les conviene, porque reitero, mientras más discos vendan, más riqueza genera. Pero no es la obra del Espíritu Santo, pero no es la obra del Evangelio, pero no es la obra de la Biblia. Una devaluación de la verdad del Evangelio se observa en este amplio marco discográfico y ecuménico del mundo carismático, el cual incluye a carismáticos católicos
pentecostales unitarios, maestros de la palabra de fe y otros grupos aberrantes. La característica común que une al movimiento carismático no es la verdad del evangelio, sino las experiencias espirituales extáticas y los fenómenos físicos tales como el hablar en lenguas. El hecho es que el sistema y movimiento carismático ha florecido dentro de un sistema jerárquico de la Iglesia Católica, así como de iglesias independientes extremadamente informales, indicando que la experiencia de los dones del Espíritu y las doctrinas tales como el nacimiento del Espíritu son flexibles y son acomodadas de manera oficial por el Papa Juan Pablo II, quien en 1967, bajo un grupo de estudiantes, comenzó supuestamente a hablar en lenguas. ¿Quién está atrás del movimiento carismático? ¿Quién está atrás del movimiento ecuménico? ¿Quién está atrás de las grandes experiencias espirituales? La Iglesia Católica Romana. Ya he dictado en miles de frases y en muchos videos la falsedad de la Iglesia Católica Romana. Aunque nos duela mucho comentarlo y a mucha gente le suene muy extraño y se siente herida y se siente lastimada y se siente avergonzada y profanada porque se habla en contra de la Iglesia Católica Romana y sienten que están tocando su becerro de oro, la realidad es única, verdadera. La Iglesia Católica Romana es el disfraz de Satanás aparentando ser cristiana. Entonces vamos apuntando al hecho de que atrás del movimiento carismático está la Iglesia de Roma. Atrás del movimiento ecuménico está la Iglesia de Roma. Y de otros movimientos que van a surgir está la Iglesia de Roma. Porque al haber perdido tanto poder, al haberse ido mucha gente de su iglesia, precisamente por descubrir la verdad de la histórica, porque tampoco estoy difamando a la iglesia, tampoco estoy diciendo cosas que pudieran desacreditar a la iglesia de Roma. Lo que yo siempre he comentado ha sido unas realidades históricas. Los papiros, las evidencias, los datos documentales son abrumadores y los documentales muy serios de miles de libros en contra de la ramera católica, la evidencia es abrumadora. O sea, no es mi opinión, no es lo que yo digo y no es lo que yo quiero que tú creas. La evidencia tú la puedes estudiar por sí misma. ¿Por qué lo grave de esto? Porque los católicos romanos, católicos, que sostienen, por supuesto, todas las herejías de Roma, los dogmas, todavía tienen la misa y el culto idolátrico a María. Ahora todo eso se vale siempre y cuando tú vengas al mundo del sistema abierto y aceptes todo tipo de experiencias. Reitero, por eso siempre hay una lucha directa, frontal, cruel, beligerante, opositora en contra de la Iglesia de Roma, porque siempre han querido imponer su voluntad, por la buena o por la mala, a todas las iglesias, profanando la Biblia. Todavía debemos de dar gracias a Dios por los grandes reformadores que ahora estos modernos movimientos han echado atrás y al lodo el movimiento de reforma y el postulado de la reforma protestante, que vuelvo a reiterar, es solo escritura. A manera de ejemplo, hay que señalar esto. 10,000 carismáticos y pentecostales oraron, cantaron, danzaron, aplaudieron y vitorearon bajo el nexo común del Espíritu Santo durante una convención ecuménica de 4 días el pasado verano. Aproximadamente la mitad de los participantes en el Congreso sobre el Espíritu Santo y la Evangelización Mundial, que se celebró del 26 al 29 de julio en Orlando, Florida, eran católicos. El Espíritu Santo quiere derribar los muros entre católicos y protestantes, dijo Vincent Cian, decano de la teología de la Universidad de Regger de Pans Robertson,
quien presidió el Congreso. Aquí vemos una blasfemia. Nunca la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere derribar los muros entre católicos y protestantes. Pues qué espíritu tan contradictor, que en el siglo pasado, el siglo de la Reforma, hizo posible la división entre católicos y protestantes, y ahora se arrepintió el espíritu y ahora quiere unir católicos y protestantes. Como te darás cuenta, pues sencillamente esto, no es la obra del Espíritu Santo. Es algo muy complejo, es algo muy difícil, es algo muy peligroso, es algo muy espinoso tocar este tema, pero faltaríamos a la labor de la predicación y de la enseñanza si no denunciamos clara, franca y abiertamente la situación en la que se ha envuelto el círculo carismático. Por eso vuelvo a insistir en que la serie de videos que estoy editando sobre el Espíritu Santo será una serie larga, muy larga, de más de 70 videos, para que quede de una vez por todas clara y definitivamente la obra y la misión del Espíritu Santo, y poder cerrar, poder obstaculizar, poder frenar tanta herejía y tanto movimiento en contra del mismo Espíritu Santo. Salvaguardando la doctrina bíblica es que postulamos con muchos riesgos, por supuesto, de toda índole, con muchos sacrificios también de toda índole, la grabación de estos videos, porque no los grabo en un lecho de rosas. No contaré la historia que hay detrás de todos estos videos, pero solamente sabe Dios los enormes sacrificios que se hacen, hablo en este caso personalmente, para poder llevar los vídeos a la pantalla, para que la palabra de Cristo sea glorificada, para que Cristo sea ensalzado, para que la pureza de la Biblia sea salvaguardada, para poder proteger a tanta gente inocente dentro y fuera de las iglesias de tanto falso maestro y de tanto falso ministro. La labor es intensa, la lucha es titánica, los recursos apenas si los tenemos, pero confiando en esa gracia de Dios, confiando en que la obra es suya, confiando en que no permitirá nunca más que su espíritu sea pisoteado y blasfemado. Existen cientos de doctrinas bíblicas y estudios como el presente, que están glorificando a Cristo y a su enseñanza, y todo sea para la gloria del Señor y Salvador. En tales casos, estas doctrinas están en aras de una falsa unidad basada en experiencias espirituales y confrontadas con la verdad del Evangelio. Igualmente preocupante es el pentecostalismo unitario, un gran segmento del movimiento carismático con unos 24 millones de miembros en todo el mundo, que niega la Trinidad y muchas cuestiones más bíblicas. Se afirma, entre los pentecostales clásicos estrechamente definidos en los Estados Unidos, alrededor del 25% son unitarios en su teología. Esta teología tiene afinidades con el modalismo, en el sentido que se entiende que Dios se manifiesta de tres modos, en lugar de tres personas divinas, coiguales y coexistentes, como se indica en el credo de Anastasio. Para no hacer tan largo el vídeo, a final de cuentas, el movimiento carismático pisotea y denigra las grandes doctrinas esenciales de la Escritura. ¿Cuántas doctrinas esenciales son realmente las que conforman la columna vertebral de doctrina y teología en la Biblia? Son 52 doctrinas, que obviamente ahorita no voy a mencionar, pero una de esas 52 la conforma, sin lugar a dudas, la obra y misión
de Jesucristo en la tierra, la encarnación, la nonación, el querigma, la sustitución, la expiación, la proclamación, la crucifixión, la justificación, la resurrección, la glorificación y por supuesto la obra del Espíritu Santo. Sería interminable mencionar las 52 doctrinas, pero son claves, son históricas, son bíblicas para entender realmente el cristianismo histórico. Otra importante distorsión del evangelio carismático es que se encuentran las promesas de salud, de riquezas, unido al evangelio de la prosperidad, del movimiento de la fe. Un error fatal que domina el movimiento carismático. Como se ha señalado en capítulos y videos anteriores, la teología de la prosperidad es una característica definitoria de todo el pentecostalismo, de tal manera que la mayoría de las iglesias pentecostales, el 95%, creen que son llamadas a ser ricas y poderosas. El materialismo codicioso del evangelio de la prosperidad se convierte en el evangelio bíblico de ellos. El verdadero evangelio constituye una oferta de salvación del pecado y de la muerte espiritual. El evangelio de la prosperidad hace caso omiso de esas realidades eternas y promete falsamente la liberación de problemas temporales como la pobreza económica y la enfermedad física. Jesús llamó a sus apóstoles y discípulos a abandonarlo todo, tomar su cruz y seguirle. Por el contrario, el evangelio de la prosperidad ofrece comodidades, riquezas, éxitos a millones de personas desesperadas que literalmente lo hacen suyo. Mientras que el verdadero evangelio se centra en la gloria de Dios, el evangelio de la prosperidad pone los deseos y anhelos del hombre en primer lugar y en el centro. Los vendedores ambulantes, los traficantes de profecías, los creadores de paradojas, los inventores de mitos eclesiásticos evangélicos modernos han hecho una perversión del evangelio, vendiendo y profanando todo el evangelio, desplazando a Cristo del centro y exaltando lo temporal por encima de lo eterno. En el proceso de traficar sus mercancías heréticas, los predicadores de la prosperidad han hecho del cristianismo una burla a los ojos del mundo, una burla insana. El evangelio de la prosperidad es la versión del cristianismo de la lucha libre profesional. Usted sabe que es falso, sin embargo, tiene valor como entretenimiento. Sin embargo, a diferencia de la lucha libre profesional, no hay nada realmente divertido en la teología de la prosperidad. Se trata de una herejía mortal y condenable, en que la verdad de la palabra de Dios se tuerce de forma intencional por parte de estafadores, defraudadores espirituales, que un día serán castigados por su arrogancia blasfema. Y ahí entran los pedidores de diezmos. Y son miles, cientos de iglesias los que disfrazadamente, bajo una mala doctrina de diezmos que también ya expuse a lo largo de 40 videos, te siguen estafando y robando, explotando económicamente, sacándote tu salario con el disfraz de diezmos. Todo esto no es más que renovación carismática católica, pentecostalismo unitario y movimiento de la palabra de la fe, con un falso evangelio de salud, riquezas y prosperidad. La suma sería fácilmente de cientos de millones, de miles de millones. Estos grupos representan las falsedades del evangelio, que son aceptadas por sinfín de gente sin la menor comparación de la Biblia y sin el razonamiento correcto. Tal como es señalado, una verdadera obra del Espíritu Santo guía a las personas a la verdad sobre Cristo. Jonathan Edwards aplicó esa prueba a las experiencias espirituales de su época y seremos sabios si hacemos lo mismo en nuestra época.
Cuando se evalúa el movimiento carismático sobre esa base, nos encontramos con que no pasa la prueba, al menos en dos aspectos importantes. En primer lugar, la obsesión carismática son los supuestos dones y el supuesto poder del Espíritu Santo que desvía la atención de la gente, de la persona y la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo señala a Cristo, no a sí mismo. Los que están en verdad llenos del Espíritu Santo comparten la misma pasión. En segundo lugar, el movimiento ha permitido que falsas formas del Evangelio prosperen de manera evidente dentro de sus límites de las fronteras. Incluso errores y herejías que van más allá de las obras de justicia del catolicismo romano hasta el materialismo del Evangelio de la prosperidad. Todo esto plantea una última pregunta. ¿Puede un movimiento que distraiga la atención de la gente, alejándola de Cristo, mientras que al mismo tiempo acepta las formas falsas de engaño atribuibles al Espíritu Santo? La iglesia moderna se ha llenado de cuanta basura e imaginación se ha tenido de una manera escandalosa. Para terminar, concluyo con esto, y lo vuelvo a repetir. La iglesia cristiana, evangélica, protestante, como le quieras llamar, ha superado con creces a la iglesia católica romana en herejías y experiencias espirituales falsas atribuibles al Espíritu Santo. La iglesia cristiana es culpable de profanar, de pisotear, de entregarse a manifestaciones raras, populares, fraudulentas, a supuestas obras del Espíritu Santo, sin evaluarlas a la luz de la Sagrada Escritura. Así que el pecado, la maldad y el reto que se tiene es inmensurable. Evaluar todas las experiencias místicas a la luz de las Sagradas Escrituras es nuestra tarea más urgente y el deseo más vehemente. Como lo expresé en el video anterior, no tenemos otra alternativa. Regresemos urgentemente a la palabra de Dios.